Por eso, en Antequera, en nuestras entrevistas a la corporación municipal, tenemos la suerte que, aparte de ser concejales, pues son representantes, en este caso, también de la Junta de Andalucía. Estamos con José Ramón Carmona, desde Antequera, su tierra, trabajando entre su ciudad y su comunidad autónoma de Andalucía. Lo vemos bastante con el equipo de gobierno de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Y bueno, con esas vistas que hay ahí, es que Antequera es el corazón de Andalucía, es el centro, y tenemos una persona muy fuerte, muy vinculante con la presidencia de la Junta de Andalucía, y aunque su misión como parlamentario es mirar por toda la comunidad autónoma, obviamente si conoce casos cercanos de Antequera, la comarca y de Málaga, pues ahí está el parlamentario, ¿no? Para eso es un diputado autonómico y representante de todos los andaluces, ¿no? Para llevar las cosas de los que le votaron en su ciudad, en su comarca y en su provincia. Pues bienvenido y gracias por atendernos con... Muchas gracias a vosotros, a este medio tan importante para, no solo para Antequera, sino para el periodismo de raza, el periodismo de siempre. Ahí está. Pero, qué época tan dorada, a pesar de la pandemia, de las circunstancias en las que estamos. Había muchos proyectos, ¿no? El Puerto Seco, nos decía Domingo de Torres, más de 15 años, la circunvalación, muchas cosas que se echaban en falta. Y en el caso del Puerto Seco, Domingo de Torres lo dejaba muy claro, dice que Antequera es que va a ser un motor económico y de empleo para Antequera, comarca, la provincia y toda Andalucía y toda España. Nos comparaba, dice, va a haber 4 puertos secos referentes, los 2 de Madrid, de Zaragoza y el de Antequera. Yo creo que ya no es presumir antequerano y de defender tanto lo nuestro, ¿no? Lo del puerto seco va a ser algo ya real, ¿no? En tan solo un año han podido despejar lo que durante 15 años se prometía, se anunciaba, pero no llegaba. Pues sí, como dice, al final los políticos lo más importante que tenemos es la palabra. Y ahora que estamos en unos tiempos en los cuales no se crea nadie, hay una crisis evidente de creer en el sistema en muchas ocasiones, de creer en las personas que están al frente liderando estos proyectos. Por eso es tan importante que se den pasos ciertos y se deje de vender humo. Nosotros somos conscientes de que las cosas no son sencillas. Si fueran sencillas, pues algunos lo habrían arreglado antes. No decimos que no quisieran arreglarlo, lo que decimos es que no eran hábiles, que no tenían capacidad o que no supieron. Y nosotros pues hemos puesto mucho esfuerzo, muchas horas, mucho tesón y también hemos priorizado, porque al final de eso se trata. Si intentas ir a 100.000 cosas, pues posiblemente no lleguen ni a la primera. Y nosotros entendíamos que para la provincia de Málaga, para Andalucía, el Puerto Seco era uno de los proyectos estrella, no solo porque fuera un incumplimiento retirado durante 15 años, sino porque de verdad ahora lo que necesitamos son proyectos verdaderos, ciertos, donde las empresas puedan generar actividad económica, donde se pueda crear empleo. Estamos viendo que ahora mismo, por culpa de esta maldita crisis del coronavirus, va a haber mucho desempleo que además va a suponer pues, dificultad en determinados sectores para volver a encontrarlo de manera rápida, porque algunos sectores van a quedar muy dañados. Evidentemente hablo del sector turístico, de la hostelería, de la restauración y de otros muchos que irán aparejados, porque al final todo eso conlleva pues también crisis paralelas de la construcción y otras que vendrán en el futuro si no se ponen mimbres para solucionar esto. Bueno, pues en este momento en el cual tenemos una crisis encima, pero brutal, anunciar, como vamos a anunciar en las próximas semanas, una inversión de más de 30 millones de euros solo en la construcción del nuevo Puerto Seco, el Mega Hub de Andalucía, lo que es el proyecto Puerto Seco Antequera. Y estoy hablando solo de la inversión que supone la construcción de viales y la construcción de toda esta zona industrial. Eso es sin duda pues una muy buena noticia, porque es verdad que en otros tiempos a lo mejor no se nota tanto, ahora se va a notar y mucho. Se va a notar y va a ser uno de los focos o de los pocos focos de atracción económica de toda Andalucía y de España. Y además, como decía Domingo de Torres, la facilidad que ha dado el ayuntamiento para que una vez que empiece esa urbanización, si hay una empresa interesada, pueda empezar a construir su nave y no esperar esos 2 años que se prevén que dure la obra, ¿no? Eso va a hacer que se pague, ¿no? Ya sea abril, mayo, junio del 2021, que se vea ya la obra. Es muy importante decirle a los ciudadanos en qué consiste el Puerto Seco, porque en muchas ocasiones percibo, y es normal, ¿no? Se ha hablado mucho de ello, pero pues muchas veces nos creemos que es otro polígono más. Esto no es un polígono más.
En Antequera tenemos una zona industrial, somos muy potentes logísticamente, industrialmente hablando. Aquí hay muchas empresas de referencia, pequeñas y medianas, y también grandes, que nos dan pues una imagen de ciudad con una capacidad de crear empleo, no solamente en Antequera, aquí en Antequera hay muchísima gente de la comarca trabajando y también de la propia ciudad de Málaga. Hay empresas que casi todos sus trabajadores, por su especialidad, vienen de fuera, ¿no? El tema tan importante es que el puerto seco lo que va a suponer es que cuando venga una empresa, no es una pequeñita empresa, es una gigante. ¿Por qué? Porque para necesitar una nave de 100.000 metros, estamos hablando de proyectos con naves a partir de 100.000 metros cuadrados, de 100.000 metros, eso es una gran empresa. Por tanto, cuando se instale este puerto seco y venga una empresa, 2 o 3 empresas, estamos hablando ya directamente de cientos de empleos directos. Por eso es tan importante este proyecto, porque es la forma de vehicular la industria y la logística a través del empleo. Y aunque se espera inversión de fuera, nos lo decía Domingo de Torre muy bien, es ahora que hay oportunidad para que las empresas de la comarca se adapten en esta crisis y puedan adaptar su proyecto, su futuro, para lo que el puerto seco necesite, ¿no? Porque dice que no se crea que esto es solo para llevar mercancía de un sitio a otro, ¿no? Necesitarán el garaje que repare el camión, que se alimente, que duerman, que puedan vivir aquí, servicios de limpieza, de construcción, todas las cosas que hagan falta. Es algo que va a hacer falta. Así que la empresa ahora, en esa transformación por la crisis, hay que mirar al puerto seco como un espejo, ¿no? Donde mirarse. Sin duda, estamos hablando, por tanto, de un proyecto que es declarado de interés estratégico, porque en Antequera es verdad que estamos muy orgullosos de la ciudad que tenemos, pero cuando tengamos ahora la nueva estación AVE y tengamos 2 estaciones AVE, siendo la segunda ciudad de España con 2 estaciones AVE, Madrid y Antequera, no es por casualidad, no es una cuestión de capricho, no es una cuestión de que, oye, qué barbaridad, cómo ponen una estación u otra, no, es que para unir Andalucía, es decir, para reducir los tiempos entre ciudades, el único punto central que permite esas garantías, tanto de espacios como de comunicaciones ferroviarias, es Antequera. Por tanto, Antequera suplementa. Y las empresas que vengan aquí a Antequera verán que tienen la posibilidad de tener a pocos kilómetros grandes poblaciones que podrían trabajar aquí. Estamos también pensando, por tanto, de que toda esa industria adicional o accesoria que necesitan esas grandes empresas tiene que venir de mano de obra de aquí. Es decir, pues las empresas de transporte por camiones, sin duda, pues aquí se multiplicarán. Y las que están aquí ya, pues crecerán de manera importante. Más se vio la repercusión de Antequera y comarca, porque cuando publicamos la entrevista de Domingo Torres, como esta que estamos haciendo, estamos hablando del puerto seco de Andalucía, de toda la comarca y de toda la provincia, ¿no? Porque saben que es importante. Bueno, esto también va a llevar que la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, como dijeron en la presentación en el Cine Torcal, haya que mejorar, ha dicho lo de la segunda estación de AVE, los accesos al puerto seco, ese acceso demandado mucho tiempo, ¿no? Esa carretera, como se conoce como de Campillo, todos los accesos al puerto seco, va a mejorar más aún, ¿no? La infraestructura de comunicación de la comarca de Antequera, ¿no? Sí, es importante que le expliquemos de verdad a los ciudadanos la verdad, eso siempre, ¿no? Y no le vendamos más humo. Si yo dijera aquí que la carretera de Arco hacia Antequera está en 2 años, pues mintiendo. Lo que sí le tengo que decir a los ciudadanos es que la Junta de Andalucía va a hacer todo el esfuerzo por comprometer que se mejore la capacidad de esa vía hasta la zona de Puerto Seco. Es decir, que habrá que ver soluciones, y ya están en ello, para, insisto, garantizar que haya pues un tercer carril o una fórmula, digamos, inmediata o más o menos inmediata que le permita a las grandes mercancías transportarse por transporte de carretera. Pues todo ello está comprometida la Junta a través de la agencia pública, también, como es obvio, con todo el tema de las comunicaciones, no solo, bueno, comunicación también de redes. Estamos hablando también del desarrollo de la segunda fase, muy importante, porque el disparate más grande que hizo la Junta de Andalucía cuando gobernaba el Partido Socialista no era siquiera tardar 15 años, era fasear el puerto seco. Es decir, si estamos viendo que va a venir una gran empresa de más de 100.000 metros y cuando venga otra y venga una tercera, prácticamente agotarán el suelo,
No tiene ningún sentido que un proyecto de tal envergadura tenga el suelo agotado en poco espacio de tiempo. Por eso no tiene ningún sentido que fasearan el proyecto y ahora obliguen a hacer todas las infraestructuras que también son necesarias para la segunda fase sin haberle garantizado la segunda fase. Claro. Bueno, pues lo más importante del Puerto Seco, no solamente que se va a licitar en muy breve espacio-tiempo, sino que además está ya prácticamente ultimado la segunda fase. Y eso es lo que da garantías a cualquier inversor de que este proyecto va en serio. Otra de las garantías que necesita algo para realizarse es que estén en el presupuesto, en el reciente presupuesto que ha presentado la Junta de Andalucía. Antequera tiene unas grandes partidas, ¿no? Sí, Antequera es cierto que, bueno, y la provincia de Málaga, por poner un ejemplo, a pesar de la pandemia, a pesar de vivir tiempo de pandemia, pues se triplica la inversión que se va a hacer en la provincia, en los presupuestos de la Junta, por ejemplo, la del Gobierno de España, que acabamos de conocer también. Por poner solamente un parámetro, cuando el Gobierno de España tiene un presupuesto que multiplica por 5, ¿no? El presupuesto de la Junta de Andalucía en materia de inversiones. Yo creo que es muy importante decir a los ciudadanos que estamos optando por aquellas cuestiones prioritarias. En Málaga, evidentemente, esa necesidad del tercer hospital, esa necesidad de terminar el metro que está inacabado, del metro que vaya no en superficie, sino soterrado, hasta lo que será el tercer hospital, esas infraestructuras necesarias en la Costa del Sol o en puertos que hay por fin, por primera vez, hay una ley de puertos que acaba de ser aprobada en el Parlamento andaluz. Bueno, muchas cuestiones y la comarca Antequera es una prioridad. Yo creo que el interior de Andalucía por primera vez, y perdona que repita por primera vez tantas veces, pero es que tengo que decirlo así, por primera vez el interior de Andalucía está siendo una referencia también en los presupuestos de la Junta de Andalucía para inversiones. Eso antes no pasaba y lo estamos viendo todos los días. Aprovechando lo de la primera vez, no es la primera vez que la Junta de Andalucía presupuesta los dólmenes, pero esto parece que va a ser la última vez que van a poner los dólmenes y ya con esta cantidad de este año se terminaría el proyecto de los dólmenes, ¿no? Porque ya queda la musealización que viene con cifras y ya con esa cantidad se termina un proyecto también de 15, ¿no? De 30 años. Así es. Estamos viendo que lo primero que hicimos cuando llegó Juanma Moreno a la Junta de Andalucía es, bueno, ya habíamos hecho previamente, ¿no? La carta a los Reyes Magos, habíamos escrito qué nos comprometeríamos y si lo repasamos ahora vemos que nuestras prioridades eran muy sencillas. Eran los incumplimientos de décadas de los anteriores gobernantes. Por tanto, lo que no podíamos hacer era seguir mirando hacia atrás y decir, oye, ellos no lo han hecho y nosotros no lo hemos podido hacer por ejemplo, una pandemia. Sería totalmente razonable decir que en estos tiempos de pandemia ahora hay otras prioridades, pero sería injusto porque proyectos que ya están prácticamente finalizados o otros que había que poner en marcha y que crearán empleo se hubieran quedado a la estacada. Yo no quiero decirte a ti, a todas las personas que nos ven y nos leerán, lo difícil que ha sido ayudar a las empresas privadas para que puedan presentar el aval del Puerto Seco. Lo difícil que ha sido meter en estos presupuestos una cantidad suficiente para musealizar el Museo de los Dólmenes, que ya prácticamente está terminado. Lo difícil que ha sido tantas infraestructuras e inversiones, pero no nos hemos ido a prometer la luna. Estamos haciendo lo que nos tocaba, que era lo que teníamos encima de la mesa como prioritario. Claro, porque se pensaba que algunas de ellas podían mermarse por la situación de la pandemia. Sí, el tema del museo, tú podías decir, a lo mejor el museo dividen a la mitad o lo dejan para otro año, ¿no? O el Puerto Seco podía dejar un tiempo más, ¿no? Por esta situación, ¿no? Pero al menos el proyecto del Puerto Seco y de los dólmenes sí está comprometido y finalizará. Yo tengo que decir que el Puerto Seco es un proyecto claro, evidente, que la Junta de Andalucía comprometió. Estuvo aquí el presidente de la Junta, en el Teatro Tocal 2 veces, una como candidato diciendo que se comprometía y lo primero que haría sería sacar adelante ese proyecto, y dos, comprometiendo la licitación. Pero tengo que decir que lo hemos pasado mal estos meses. Lo tengo que reconocer, lo hemos pasado muy mal y no hemos tenido ayuda. No hemos tenido ayuda porque de pronto vemos al Partido Socialista venir aquí a Antequera a decir, oye, no han cumplido plazo. Cuando en la Junta de Andalucía, ¿qué proyecto hay en el que la parte pública ya había comprometido el dinero? 17 millones de euros presupuestados. No dicen que presupuestarán, como tantas y tantas veces yo denuncié como Partido Popular, denuncié que decían que venían en los presupuestos los millones para el Puerto Seco y era mentira. Nunca jamás vinieron hasta este año. El año 2020 es el primer año en el que aparecen los 17 millones de la Junta de Andalucía. Pero en estos tiempos, de pronto llega una pandemia.
Yo recuerdo una reunión muy complicada justo antes del día del confinamiento entre la Consejería de Fomento y la parte privada, en la que ellos expresaban sus problemas a la hora de encontrar 21 millones de euros en estos tiempos. Ya. Y ahí tengo que decir que ha sido muy importante, por supuesto, la Consejería de Fomento, pero también Manolo Barón. Manolo Barón cogió el teléfono, pidió personalmente al presidente de Unicaja que este es el proyecto histórico más importante que va a tener esta zona en las próximas décadas, y le pidió, por favor, poner luz a el esfuerzo que va a hacer la parte privada. Y hoy tenemos que decir que en estas semanas se firmará la consejería y la parte privada y se llevará al Consejo de Gobierno, espero que a final de mes. Hablando de la pandemia, también se ha visto esa inversión en mejorar el hospital comarcal en diferentes centros de salud de la comarca, ¿no? También el consejero pues, Elías Bendodo y lo anunció, ¿no? Más de 1 millón de euros de inversión aquí, ¿no? Y supongo que también pidiendo esa solución también histórica de ese segundo centro de salud, si se hará, si se volverá a ocupar el antiguo, ¿no? Pero eso habrá que dejarlo, entendemos, cuando ya terminen estas inversiones que se están haciendo en el hospital y se supere la pandemia, ¿no? A ver el estudio, ¿no? que realiza Salud. Bueno, todas las cosas que de pronto se solucionan llevan muchísimo trabajo detrás, llevan muchos años trabajándose. El tema del segundo centro de salud, sin duda, nosotros sabéis que es un compromiso y lo trataremos de cumplir. Lo que sí queremos decir es que en estos tiempos todo se reconsidera, todo se condiciona a la prioridad. Ahora mismo la prioridad es garantizar a todas las personas que acceden a un hospital que tengan un itinerario alternativo si están enfermos por COVID, para que no contagien en los centros de salud, en aquellos espacios de la comarca donde se atiende a las personas que tienen esta dificultad ahora mismo. Por eso creo que es importante decir que ahora se está haciendo mucho, mucho, por motivo del COVID, pero también tengo que decir una cosa. ¿Qué haríamos los andaluces si el gobierno de Juanma Moreno no hubiera presupuestado 1.200 millones de euros más en materia de salud que cuando gobernaba el Partido Socialista? Ese dinero, son 1.200 millones de euros más, nos ha permitido afrontar la primera ola y esta segunda ola de la crisis, de la pandemia del coronavirus. Por tanto, escuchamos muchas veces muchas cosas, ¿no? De que el Partido Popular, cuando está al gobierno, solamente beneficia a los privados, pega los pelotazos, y cuando vemos que es todo mentira, es una gran mentira. ¿Quién está garantizando los servicios esenciales básicos sanitarios en esta provincia de Málaga o en la comarca antequera? ¿El Partido Popular en el gobierno con Juanma Moreno? El dato objetivo es claro. Estamos poniendo mucho más dinero que se ponía antes. Y también en educación pública. Mucho más dinero. Es decir, hay más dinero hoy para la educación pública y para la sanidad pública universal con Juanma Moreno que con Susana Díaz. Y eso lo saben no solamente los ciudadanos, lo saben cualquier persona que mire los datos de manera objetiva. Y hablando también de carreteras, hemos visto en esta última semana, ¿no? Publicamos un reportaje de llega la recta final, ¿no? La circunvalación de Andrea también después de muchos años, ya hemos visto cómo se ha terminado, ya solo quedaría el último trámite, que lógicamente habrá que esperar más tiempo, no es una prioridad ahora mismo, pero cómo ha cambiado, ¿no? La circunvalación, ¿no? Esa nueva rotonda con Valdealanes, utilizar un carril que se hizo, pero no se utiliza por los vehículos, ¿no? También es desbloquear compromiso, ¿no? El 1 millón de euros se dijo en enero, en 12 meses y hasta antes incluso, ¿no? Se ha terminado antes de esos 12 meses iniciales que dijo en enero, si no recuerdo mal, la consejera de Fomento con el alcalde. A mí me da mucha pena una cosa, me lo dijo el otro día un compañero, ¿no? Me dijo, oye, ¿y a qué se dedicaban los otros? ¿No? Es una cosa tan obvia, ¿no? Tienes una carretera que no está acabada, tiene un carril que está hecho pero no está puesto en uso y al final lo que queda es, pues sí, 1 millón y pico de euros, pero en 21 años no han tenido 1 millón y pico de euros para terminar una obra que ellos empezaron. Es decir, ha sido una dejadez absoluta. No ha sido una, ni dos, ni tres las veces que hemos ido a hablar con la Junta de Andalucía para decir, hombre, por favor, acaben esto, si es un sinsentido. Pero no porque sea una infraestructura inacabada, es que era un punto negro, que había muchos accidentes. No entra en juego políticamente, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿y cómo llegan a esa situación, ¿no? Porque no sé si sabéis esa anécdota de un exconsejero de la Junta de Andalucía, que era del PSOE, que en la presentación del proyecto del Puerto Seco le dijo a los actuales dirigentes del PSOE, dije, pero ¿cómo habéis dejado que esto se os escape en 10 años o en 15 años? Y esta gente menos o menos lo ha hecho, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Por qué estas cosas se prometen, se anuncian y luego no se llegan a realizar? Del Puerto Seco la consejera
que estaba metido en un cajón, ¿no? El proyecto, ¿no? Como que, ¿no? Y Domingo Torres nos decía, es que nos interesaba y, ¿no? ¿Cómo ocurren estas cosas, ¿no? Porque un cargo... Yo a veces pienso que había otros intereses, que cada uno interprete. Incluso otros intereses de tensiones territoriales y que vuelva cada uno a interpretar. A algunos territorios con personas al frente, políticamente hablando en esos territorios, quizás no les interesaba. Porque, oye, pues si el puerto seco se desarrolla, pues puede perjudicar a alguno con cortas miras, puede pensar que le puede perjudicar, yo qué sé, a Sevilla o a otra cuestión, ¿no? Al final, pues desgraciadamente, Málaga, para la Junta de Andalucía no era importante, o no era suficientemente importante. Por lo tanto, aquí venían los políticos, prometían y comprometían, pero luego llegaban allí y las inversiones nunca venían a Málaga. Y eso, en el caso del Puerto Seco, es a pie juntillas. En el caso de la circunvalación, igual. ¿Por qué dividían en dos fases el Puerto Seco cuando se habían dicho por los propietarios que eso podría hacer inviable el proyecto? Porque si alguien viene aquí, es inversor y quiere invertir millones de euros, hombre, quiere unas garantías, no que luego el proyecto no se pudiera desarrollar. Se nos va agotando el tiempo, aunque estaríamos minuto en minuto, y ahora con José Ramón, que siempre nos da muchos detalles. No me gustaría terminar la entrevista por preguntar a otros tramos de la Junta, si no lo recuerdo mal, lo de la vivienda de la casa, ¿cómo va? Porque también hace tiempo vinieron, estaba todo a punto de firmar y todo eso, pero el tema era complejo. ¿Cómo está esa situación? ¿Por qué no se ha desbloqueado? ¿Qué queda para que se pueda...? Bueno, es un tema complejo porque hay muchos factores y actores. Es decir, las 3 R's es, significa desalojar una zona donde había viviendas, hay que echarlas abajo, esos propietarios tienen que firmar por las nuevas viviendas, en muchos casos esos propietarios ya no están con nosotros, por tanto son sus herederos, hay que garantizar que esos herederos cumplen las normas, por tanto también el Ayuntamiento a través de la Esperanza lleva 1 año y medio trabajando jurídicamente en cómo resolverlo. Está prácticamente resuelto y en los próximos días el concejal Alberto Aranal y Manuel Barón pues podrán estar firmando esas nuevas viviendas para aquellas personas que tuvieron que ser desalojadas en su día y es una inversión, como digo, pues que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo muy importante y también la Junta de Andalucía y también el Ministerio. No sé si lo entendemos bien, pero el problema quizás es que hace 10 años que es una cantidad, esa persona era su vivienda, quizás esa persona ya no vive, la tienen sus herederos, pero la inversión se hace para que la persona viva, ¿no? No para que a lo mejor la pueda vender mañana, ¿no? ¿Puede ser ese el problema? Claro, bueno, pero sí, jurídicamente, ¿cómo garantizas que a la persona que le vas a decir, oye, la vivienda que me das tú, que está claramente en mal estado, yo la asumo y con eso te doy una vivienda nueva que está mucho más valorada económicamente? Todo ello tiene una complejidad jurídica que no es sencillo. Estamos hablando, insisto, una zona en un barrio muy popular de Antequera, el barrio Veracruz, Callejón Espartero, una zona que las viviendas se vinieron abajo y que tenían un valor. Bueno, pues ahora se les va a dar una vivienda con mucho valor, mucho más valor. Y todo ello se hace por el compromiso de esta ciudad por el daño causado. Y creo que eso es una demostración de que se hacen bien las cosas, pero está costando trabajo. Uno de los últimos temas, si no recordamos mal, también se ha hablado mucho de las licencias que tiene que dar Cultura para los entornos de bien de interés cultural. Ya tiene esa competencia el Ayuntamiento de Antequera, se ha reducido, pues claro, nos dicen ustedes que sí, y ahora mañana te coge el partido de la oposición y dice, no, eso es mentira, tardan 6 meses aún en dar esos permisos. ¿Cómo está esa situación? Correcto. ¿Se desbloqueó? Bueno, hay que decir 2 cosas. En primer lugar, que la Junta de Andalucía, en el mes de marzo, justo antes de la pandemia, sacó adelante el decreto de simplificación. ¿Para qué? Para que muchos trámites fueran simplificados, es decir, que no se tarde tanto tiempo en obtener una licencia de obras, como es el caso que me preguntas, o una declaración responsable. Y sabéis que esto fue adelante y comenzó el Ayuntamiento de Antequera autónomamente a dar las licencias de obra para aquellas viviendas que están en un entorno de bien de interés cultural. Por poner un ejemplo, una persona que viva en calle Lucena o que viva en, pues estamos hablando de 1000 viviendas, de unos 1000 afectados, podríamos estar hablando de Antequera. Bueno, pues en todas esas calles y rincones de nuestra ciudad que hay que esperar a que la Junta de Andalucía informe previamente cuando no tiene sentido, porque tenemos técnicos municipales capacitados, por cierto, los mismos técnicos que había antes, no hemos cambiado ni uno, siguen siendo igual de capacitados, y además así lo afirmo, que den las licencias de obra menor en estos espacios.
¿Qué ha ocurrido? Que ese decreto parece que todo es política, pero desgraciadamente tenemos que decir las cosas con nombre y apellido. Lo denunció el Partido Socialista. Y aparte de la denuncia, el gobierno de España aceptó la denuncia. ¿Y qué ocurrió? Que al denunciarlo el gobierno de España, el Tribunal Constitucional suspendió 2 puntos de ese decreto de simplificación. Uno de ellos, el dar licencias en entornos de bien de interés cultural, lo cual afectaba a Antequera. Bueno, pues se suspendió, por tanto, desde marzo a junio estuvimos dando licencias de obra menor. Desde junio hasta hace unas semanas ha estado la Junta de Andalucía informando esas licencias de nuevo a través de Cultura, y ahora el gobierno andaluz ha llegado a un acuerdo con el gobierno de España para que haya un acuerdo sobre ese decreto de simplificación, con lo cual ya estamos de nuevo informando las licencias de obra menor. Pero ojo que el Partido Socialista, Susana Díaz, ha vuelto a anunciar que va a denunciar ante los tribunales el decreto de simplificación. Por tanto, dependeremos de los tribunales y de la mala fe del Partido Socialista, desgraciadamente. Entonces, cambia mucho el debate del Parlamento andaluz al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Antequera. Bueno, la verdad que no mucho. Cambia en algunas cosas, pero es igual de apasionante. Cambia también que para hablar de alguna cosa hay que conocerlo, ¿no? Y creo que este equipo de gobierno en Antequera ha demostrado que conoce bien las cosas, y bueno, pues en la Junta de Andalucía, sin duda, pues también están haciendo un esfuerzo extraordinario, porque lo de allí de la Junta era un majao, ¿eh? Un poco me recuerda mucho a la primera legislatura de Manolo Barón, 2011-2015, donde teníamos tantos marrones, donde teníamos gente en la puerta pidiendo que se pagara a los proveedores porque estaban las facturas guardadas en los cajones. Bueno, aquella época me recuerda mucho a esta, desgraciadamente, pero yo creo que la Junta de Andalucía, con un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, está teniendo un notable alto en este caso. Hemos hablado mucho del pasado, hemos hablado también del presente con proyectos de futuro, como obviamente el Puerto Seco. ¿Hay a lo mejor alguna necesidad de Antequera, su comarca, que se pueda plantear en los próximos años cuando se terminen estos proyectos, cuando superemos la pandemia? ¿Hay algún objetivo? Seguro que tendrán algo. Algunos hemos anunciado y estamos trabajando en ello, que es, por ejemplo, apostar por la movilidad. Es decir, pensemos que Antequera va a ser una ciudad complementaria al 100% con las ciudades importantes de nuestro entorno. Antequera ya no es la ciudad sin maleta, Antequera es la ciudad que da servicio a muchas ciudades que están en nuestro entorno. Por tanto, hay mucha gente en Málaga que a lo mejor quiere vivir en Antequera porque es una ciudad en la que se vive de otra manera, con otra calidad de vida y con otro incluso presupuesto para obtener una vivienda más asequible. Bueno, pues todo ello con las nuevas comunicaciones va a ser una oportunidad, esa nueva AVE, con las lanzaderas que habrá, gracias al gran flujo que habrá entre Granada, Antequera y Málaga, y toda la movilidad es importante. Por eso nosotros estamos pensando en la ciudad a futuro y queremos no solamente tener una estación, digamos, céntrica de AVE, sino también una nueva estación de autobuses, que sea una estación intermodal, que estén conectadas ambas, y que un ciudadano que venga de Algeciras y que luego quiera ir a su pueblo en Lora de Estepa entienda que Antequera es el sitio para cogerse un tren, bajarse en la estación de AVE, bajarse andando, coger un autobús e ir a Lora de Estepa. Por tanto, la estación de autobuses de Antequera será una de las de referencia. Los autobuses no tendrán que entrar en el casco urbano, por tanto, también evitaremos problemas de tiempo, y todo ello hace un esfuerzo de pensar en ciudad. Desgraciadamente, no todo el mundo conoce el proyecto, y los que lo conocen de la oposición lo critican sin siquiera valorarlo, ¿no? O sin siquiera conocerlo. Creo que... Ya tenemos un tema para la próxima entrevista. Pues despedimos a José Ramón Carmona, le agradecemos que nos haya atendido. Esta vez no le he preguntado quién va a ser el candidato, si va a seguir Manolo Barón haciendo el candidato del PP para las próximas elecciones municipales. Ya habrá tiempo, ¿no?, de preguntar cuando ya saben que yo apuesto siempre a caballo ganador. La otra vez aposté, no me creíais mucho, gané, y ahora apostaría lo mismo. Pues gracias, José Ramón, por atendernos. Venga, gracias.